tardes. Mi nombre es... Yo estoy en el hospital, estoy en la primera línea que le dicen, estoy en un área de COVID y mi consultorio es el que recibe todo lo que llega de la calle hacia el hospital y yo soy, junto con otros dos médicos de otras especialidades residentes, los que recibimos y valoramos al paciente para ver su situación y qué vamos a hacer con ellos. Es muy difícil estar ahí en la zona de COVID porque ahí sí tiene uno que demostrar si sabemos o no sabemos, porque llegan con una situación muy deprimente, muy crítica, muy difícil para poderlos atender. Ahí tenemos que demostrar si realmente nos preparamos y porque un error le puede costar en minutos la vida a los pacientes. Los residentes están haciendo su especialidad, entonces ellos van a hacer y van a aprender lo que nosotros les estamos enseñando. Si yo le enseño mal, pues van a matar al paciente, ¿no? Afortunadamente le comentaba al pastor que en todo el tiempo que yo llevo en el hospital, ya cumplí 30 años en el hospital, uno no se me ha muerto. La situación aquí, les agradezco el haberme invitado y el haberme recibido, porque le comentaba al pastor y a su familia que yo era bien escéptico. Yo no creía en nada ni en nadie. Yo creía en lo que yo hacía. Cuando me llegan a avisar que si podía yo ayudar al pastor, la persona que me contactó a mí conoce a mucha gente del hospital, conoce al director, a la subdirectora, conoce a médicos. ¿Por qué fui yo? Entonces, así directamente fue conmigo. La coincidencia fue de que yo estaba de guardia. No sé por qué fue conmigo. Entonces, sí, me habló y acepté yo ayudarla. En ese momento yo estaba de guardia y sí llegó, yo no lo conocía. Le dieron a la persona que me contactó una información falsa y yo voy corriendo. Tenía 2 días de haber ingresado. Entonces cuando llego yo y veo el número de cama, dije, él no es, porque ya tenía traqueostomía ese paciente. Y la traqueostomía nosotros la hacemos cuando tienen 21 días de que no puede liberar los pulmones. Le hacemos traqueostomía para que mejore. Entonces yo busco y por el nombre volví a hablarle y le dije, dame el nombre porque me das cama y la cama está errónea. Me da el nombre y veo una enfermera y le digo, oye, ¿dónde está mi paciente? Y dice, está en esa cama. Y me dice, lo van a intubar. Entonces cuando yo voy llegando, ya le habían dado la primera dosis de sedantes, porque primero se duerme y luego se seda totalmente para que ya no sienta nada. Cuando yo llego estaba dormido y me pregunta el médico que iba a intubar, me dice, ¿lo conoces? Le dije, sí. Yo tuve que decir, es familiar, porque la situación en el hospital, si ustedes llegan así común, se les da un trato digno, pero se les da un trato. Pero cuando se dice que es mi familiar y sabiendo la trayectoria que lleva uno en el hospital, es un mejor trato, que no debe de ser así, porque debemos de tratar a todos igual. Ese es mi caso, yo trato a todos por igual. Entonces, al ver y yo decirle, es mi familiar, el médico lo vi hasta nervioso, y yo me hice a un lado y le dije, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya. Cuando lo estaban intubando, voy y pido el expediente, empiezo a ver el expediente. Sí, efectivamente tenían que intubarlo porque llegó con una frecuencia cardíaca de 33 y una saturación de 33%. O sea, la frecuencia cardíaca que tenía era una frecuencia cardíaca muy pequeña, que ahí el corazón, cuando está muy alto y cuando está muy bajo, presenta paro cardíaco. Entonces, veo y dije, ¿y está ventilando con frecuencia de 33? Dice, no, por eso lo vamos a intubar. Entonces ya lo intuban
Y después veo en el último estudio que le hicieron, tiene una frecuencia cardíaca casi de 200. O sea, estaba una descompensación de que baja o alta. Y en ese momento iba a haber un paro cardíaco. Y si tenía una ventilación de 33%, porque yo con una saturación baja, pero bajó más estando internado. La saturación a nosotros nos dice en qué momento debemos de intubar al paciente. Normalmente son de 90 a 98. Tenía un tercio de ventilación. Entonces se decide intubarlo y dije, aquí o le da un paro respiratorio porque el pulmón está inflamado, o le da un paro cardíaco porque el corazón está abajo y hasta arriba. El corazón puede reventar cuando está muy alto o para porque se cansa y deja de latir. Esas eran las tres opciones para que le diera una muerte. Y lo digo abiertamente porque de verdad no. Entonces yo le digo, yo empecé a sentir cosas raras, como les comento, yo escéptico. Yo no creía en nada ni en nadie, más que en lo que yo hacía. Y ahorita ya es la segunda vez que el sábado pasado que sentí, créanmelo, no les miento. Ahorita, estando aquí, me siento a gusto como en familia y siento que Dios está aquí. Entonces, yo nunca había tenido esas sensaciones, ¿no? Porque yo decía, no es cierto. Y mucha gente se me acercaba y quería que yo leyera la palabra. Desde que Abigail, la hija del pastor, me regaló la Biblia, porque ella me la regaló. Ella es quien ha estado atrás y atrás de mí que aprenda. Desde que yo la tengo, no he tocado un libro de medicina. porque tengo más interés en esto y qué más que me enseña más que el libro de medicina, ¿no? Entonces el escepticismo va bajando. Todavía no estoy al 100, pero ahí voy. Y les comentaba de que había tres opciones de que ya no existiera el pastor. Yo lo veía, discúlpenme, pero yo lo veía algo normal, porque yo diario recibo pacientes de COVID. Entonces, a mí no se me ha muerto ninguno en todos los años, pero he visto cómo yo los dejo vivos, cómo yo hago todo lo que tengo que hacer, y al otro día que yo llego a ver a mi paciente que yo lo dejé vivo, ya no está. Entonces empiezo a buscar cuál fue la situación, empiezo a ver los estudios, porque se entrega la guardia. Entrégame la guardia, ¿qué paciente se fue? ¿Por qué se fue? Si yo lo dejé así, así, así. Sí hay una explicación, pero también somos humanos los que estamos en el sector salud. Hay errores, como les decía. No debe de haber diferencia de que si es familiar o no es familiar. Debemos de tratar a todos los pacientes igual. Entonces, cuando ya se intuba el pastor, vuelvo a ir al otro día y empiezo a ver que ya, cuando se le puso el catéter, estaba con una botellita de suero, nada más, una. Cuando voy al otro día, ya parecía arbolito de Navidad el tripié. Tenía muchas bombas, ya tenía aminas. Las aminas se le metieron para revertir la función cardíaca y la función respiratoria. Veo la tomografía que se le hizo y nosotros le llamamos luz a los conductos internos. El pulmón estaba totalmente como un globo, pero la luz estaba cerrada. ¿Qué puede pasar aquí? Los pulmones no revientan como la gente imagina. Los pulmones, al estar muy inflamado y cerrada la luz, se pica. Se hacen pequeños orificios, pero por ahí es como si poncháramos la llanta y empieza a salir todo el oxígeno. O se introduce agua, y ahí es cuando ya puede una obstrucción y viene la muerte. Entonces empiezo a ver y pues yo tenía hasta pena de hablar con sus hijos, porque la que estaban ahí fue Abigail, y la vi tan preocupada y triste que decía,
Nadie le da informes. En los pisos es muy diferente dar la información a como yo la doy en urgencias. A mí me llega un paciente grave y sí le digo, tu paciente me lo trajiste ya en mal estado, viene con esto y con esto. Por eso se les dice, fírmame la autorización si quieres que lo intube o no lo quieres que lo intube. Y eso es una parte de lo que decían que nosotros estamos matando a los pacientes. Es mentira. Nosotros no estamos matando a nadie. Aquí, si analizamos bien todo, como yo les he dicho a los familiares, por eso me estás firmando una autorización. Si quieres que yo lo intube o quieres que no lo intube. Y cuando deciden que no, yo sí les pregunto, ¿tu paciente falleció? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Tú por no autorizar o yo por no hacerlo porque tú no me autorizaste? Entonces ahí es cuestión de preguntarse, ¿no? ¿Hice bien en firmar o no hice bien en firmar? La situación es de que es una decisión muy difícil, pero la ley me marca que si el paciente no quiere, lo respeto ahí. Ya no tiene que entrar ni la esposa, ni el hijo, ni... Hay una ley que sí dice que si el paciente no quiere atenderse, me firma y se va. Eso es lo que a nosotros nos ampara. Pero es mentira que nosotros estamos matando a la gente en los hospitales. Después de esos días de verlo, que ya tenía aminas, para nosotros es importante ver qué cantidad de aminas le estamos poniendo para que me puedan comprender. Las aminas es como la norepinefrina, si la han oído. Es un revertidor cardíaco que le va a ayudar a subir la presión arterial o la frecuencia cardíaca. Pero nosotros tenemos límites. Si yo le coloco norepinefrina a un paciente que apenas empieza con problema cardíaco, que ya tuvo un infarto antiguo, debo de manejar la norepinefrina de 5 a 10 miligramos por hora. El pastor lo tenía casi a 30. ¿Y qué quiere decir? Que el corazón estaba despidiéndose ya de su cuerpo. El corazón estaba, lo estábamos haciendo trabajar artificialmente, el corazón. Y por ende, el pulmón, al estar recibiendo sangre, pues empieza a trabajar. Fue muy raro porque pues, yo sentía pena en darle informes a su hija. Y otra cosa rara también que me pasó ahí, cuando ella llega y me dice, ¿cómo está mi papá? Porque ella iba a donde yo estaba, en el área de COVID, pero yo no salía ni ella entraba, lo único que hacía era sacar mi cabeza y hablar con ella. Entonces le dije, tu papá está grave, está delicado, no hay esperanza, no, pero no le dije así directo, sino le dije, el médico de arriba, donde está tu papá, es el que te va a dar los informes, porque a él le toca decirle, aunque yo lo sepa, por la pena que tenía, pues yo me aguantaba de decirle, ¿no? Y en ese momento ella y su esposo se acercan y me dice, Abby, ¿me permites hacer oración? Y yo así como, ¿para qué? Sí, porque yo no creía nada, ¿no? Yo decía, ¿para qué? ¿Para qué hacer eso? Y dije, ándale pues. Entonces yo me agarro las puertas y saco nada más la cabeza. Y ella cierra sus ojos y empieza a hacer una oración y pidiéndole por mi vida y que la vida de los pacientes está en mis manos. Y en eso termina una oración, entra su esposo y empieza a hacer otra oración. Y le comento al pastor, cuando terminan ellos de hacer oración y se despiden, le digo, sentí como que me echaron una cubeta de agua fría de la cabeza a los pies. No sé a qué se deba, yo nunca había sentido algo así. Me meto al servicio con los pacientes graves y me quedo sentado y una enfermera me dice, ¿qué te pasó? ¿Te sientes mal? Y le digo, no, me acaban de bañar. Porque sentí eso de la cabeza a los pies, sentí frío, así como que algo me quitaron.
Y dije, no, no creo, pero pues voy a seguir. Entonces yo tenía dos trabajos, porque lo tenía que ver al pastor y tenía a mi hermano intubado y grave. En mi área, mi hermano llegó el 9 de mayo y me lo llevan muy grave también. Estaba así, ya casi falleciendo. Lo único que agarré, le dije, ¿vas a estar bien? Y lo meto al área, lo subo a la cama y pido el carro de paro. Me lo acercan, empezamos a intubar y le da un paro cardíaco a mi hermano. Entonces, en ese momento me pregunta a un médico que estaba ayudándome, ¿le damos o lo dejamos? Y le dije, es mi hermano, yo lo hago. Me subí a darle reanimación cardíaca, lo sacamos del paro, lo intubamos y continuó. Él igual tenía minas, tenía ventilador, tenía muchas cosas, duró 21 días y no aguantó. Falleció mi hermano en mi servicio y conmigo. Entonces, después de eso, a los dos meses, su hijo se ahorca y ve tú también a ayudarlos, ve a esto y ve a esto. Y fue cuando yo le dije a Abby, le dije, ya no quiero saber nada de lo que tú me estás diciendo. Porque a mí me pasa, si a mí no se me ha muerto un paciente, si a mí yo no he dejado que se mueran los pacientes, yo doy todo lo que tengo para que vivan, ¿por qué me pasó así? Y ella me dijo, es que son pruebas, que pues sí, pero a mí, ¿por qué me prueba? Entonces, terminé así y al otro día le pedí disculpas y le dije que no iba a volver a pasar eso, porque yo sentía ya que me hacía falta leer la Biblia. Y después de esto dije, bueno, tiene que pasar, le prometí a mi hermano seguir adelante y continué. Y uno de los días, yo iba diario, iba a ver al pastor y pedía informes, y como sabían, ellos los del piso sabían que era mi familiar, porque así les dije, pues todos sí tenían así como pena de que dale los informes porque ya vino, y es que sí tengo un reconocimiento en el hospital. Y aparte de eso veía yo los estudios, tenía la facilidad de estar viendo los estudios, y la tomografía me decía lo mismo. Y diario en el piso donde se ingresan los pacientes, diario cambia la guardia, no es el mismo médico. Pues todos me decían lo mismo, que no tenía posibilidades, que era una situación muy grave, pero nada más sabíamos que tenía el virus. Yo le buscaba por otro lado la complicación, ¿por qué tenía ese problema? Si preguntábamos, ¿tiene diabetes, hipertensión, obesidad? Porque esas son las características de un paciente de que tiene el virus y que no va a poder salir por esas complicaciones. Entonces yo veía los estudios y diario se tomaban muestras de sangre, diario hacemos eso, tomar muestras de sangre para corroborar, porque nuestra sangre puede cambiar en 1 hora, 2 horas. Tomo una muestra ahorita y en 1 hora tomo otra y ya hay variantes. Más en un paciente contaminado, contagiado. La explicación yo la veía muy natural, muy normal, porque diario tengo pacientes así. Cuando empiezo a ver que me llegan pacientes más jóvenes, que los ingresamos, lo hacemos rápido para poderlos ayudar, lo vamos metiendo y en media hora, en 1 hora, fallecen. Y yo decía, pero no me fallecían a mí, sino a los otros de la otra área. Yo preguntaba, yo veía su expediente, veía sus estudios y luego bajaba a mi servicio y veía yo, llegué a tener 7 mujeres ahí en el servicio, todas la misma línea, arriba de 60, obesas, con diabetes, con hipertensión, y lo que les comentaba la vez pasada. La gente que llega a los hospitales no toma en cuenta la higiene.
Y el infectólogo les va a decir siempre, las bacterias y los virus buscan el medio ambiente para vivir. ¿Y dónde vive la bacteria? En la mugre. Y todas las pacientes que yo tenía, todas, eran la misma línea, sucias, con piojitos, con ropa interior. Le digo al pastor que ya hasta daba pena. ¿Y por qué me la trae así? Es que ella no quiere, y es que pues, es culpa tuya también como familiar el no hacerte cargo de tu paciente. Entonces yo comparaba todo eso porque la edad tiene la edad, pero no hay complicación. ¿Cuál es la situación de que esté así tan grave, no? Y cada médico que yo le pedía informes en el cambio de turno me decía lo mismo, es un paciente que no va a salir. Ya hablamos, vamos a hablar con los familiares. Entonces yo dejaba que ellos hicieran eso de que vayan y hablen, porque a ustedes les toca, ¿no? Entonces yo tenía contacto con Abigail, pero tenía la pena y sentía dolor de decirle, tu papá ya no va a salir. Es muy difícil cuando es algo recomendado, porque yo soy, como le digo a Abby, me dice que cuando yo hablo parece que estoy regañando, pero es que yo a los pacientes, primero a mí no me gusta que me digan doctor, oiga, que soy Javier, porque así me gano su confianza y al ratito ya están hablando hasta de lo que tienen escondido, porque saben que un médico no va a andar diciéndole a un paciente y a otro, ella hizo esto y ya está con esto, y ya no se dice, porque también juramos cuando nos titulamos. Entonces yo tenía esa vista con Navi de que no le podía decir porque yo la veía triste. Y sigo viendo los estudios y diario cambiaban. Y yo entendía que hacían oración, que todos estaban al pendiente, que todos los estaban ayudando a su familia y haciendo oración por él. Entonces, créanme que para mí fue raro. Ustedes porque ya están muy adentro en esto, pero yo, como les digo, todavía con el escepticismo, yo empecé a decir, tienen razón, yo creo que Dios sí se anda por aquí. Pues porque cuando yo veo los estudios, hay cambiantes, hay muchas cosas cambiantes. Y llegó un día, todo el mundo me decía lo mismo, todos los médicos y doctoras que estaban ahí con él me decían, no va a salir, va a fallecer. Entonces, yo sí llegué a decirles, ¿qué eres tú? ¿Interno o residente? Soy residente del segundo año, entonces todavía te falta. Cuando tengas algo ya más concreto que tú me digas sin ver los expedientes, te voy a creer. Pero no puedes decir algo que a lo mejor no va a pasar. No, pero ya vio el estudio, ya vio el pulmón, pasó. Un día llego y veo la cama donde él estaba intubado, la veo vacía. Y mi paciente, yo dije, ya se fue. Entonces entro y me dice la enfermera, está en aquel lado, ya lo cambiamos. Y a ver, voy a ver. Y sí, ya efectivamente ya no tenía el tubo, tenía unas puntas de alto flujo, lo que él dice que tenía 2 tubos. Cuando se extuba un paciente, primero les tenemos que poner un bypass, como las de estómago. Pero es un aparatito que le va a dar oxígeno húmedo a más alto nivel que el ventilador. A él no se le puso ese, porque recayó. Entonces se le pusieron las puntas de alto flujo. Es como un monitor pequeño, pero que al abrirle el oxígeno lo da húmedo y lo da alto, así enorme, o sea, hasta se oye cómo está saliendo, porque era la necesidad de que el pulmón estaba colapsado, había que abrirlo, inflarlo, para que se empezara a despegar. Se le pone, y cuando lo vi que recayó dije, o va a reventar el pulmón, porque es lo más lógico,
o de plano va a presentar paro respiratorio. Entonces, ya llevaba de ganancia que le habían quitado la norepinefrina, pero todavía tenía medicamentos para poderle quitar la bacteria que había adquirido. Es una bacteria que anda en los hospitales siempre, en las camas, en el área donde se internan, porque es como cuando decimos es neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cuál comunidad? En un hospital, porque ahí siempre está el bicho. Entonces adquirió la bacteria, porque ahí donde él estaba había pacientes infecciosos. No como los que tengo yo en el área COVID, pero sí hay infecciones en los otros pacientes. Y al verlo, o sea, yo siempre que iba, esperaba lo peor, porque todo el mundo me decía, no va a salir. Y lo veo que lo extuban y lo pasan a la otra área, pero con puntas de alto flujo, entonces quiere decir que no estaba respondiendo. Y yo dije, o para respiratorio o le van a reventar el pulmón. Se continuó así y empezó a mejorar. Ya llevaba varios días, ya eran muchos días los que estaba ahí. Empieza a mejorar y empieza a responder de una forma que yo no me explico. Yo no me explico porque yo veo diario a esos pacientes, yo veo la necesidad de esos pacientes, veo pacientes menos críticos que como él estaba y fallecen. No era normal. Entonces empiezo a ver pacientes que van menos críticos y empiezan a agravarse. Entonces, sí, no me cabe ya la duda de que realmente lo que todos hicieron por él, Dios sí les ayudó. Porque a mí, que trabajo en esto, a mí que he visto diario pacientes graves, pacientes que sí los estabilizo y los mando a piso, o los mando a terapia, o los mando a choque, pero que a mí no se me muera, porque me quiero ir con ese récord, ¿verdad? Pero sí he visto que ya cuando los entrego a otra área, al otro día, o en horas, ya terminaron. ¿Cuál es la situación? No me explico. Todavía no me explico el por qué pasa de esa forma. Y de igual forma yo no me explico cómo fui yo, por qué directamente fueron conmigo para pedirme el favor de que lo viera. Si primero yo no era su médico, segundo yo no estaba en su área, y tercero, la persona que me contactó lo conoce a mucha gente en el hospital. ¿Por qué no pidió el favor a otra gente? Y tampoco me explico. Pero a mí cuando me pide la gente que les ayude, yo nunca me niego, nunca me he negado. Siempre tengo la necesidad de que si la gente necesita, yo hago hasta lo imposible por ayudar a esa gente. Si tienen para pagar, pagan. Si no tienen, yo pago. Si tienen para comer en el hospital, los pacientes que van llegando de otros estados, comen. Si no tienen, yo les compro. A mí no me pesa. Para eso estoy ahí y me gusta hacerlo. Pero la situación del pastor fue muy diferente. Hasta ahorita yo no me explico por qué estuve yo estar viéndolo. Y fue muy difícil aceptarlo para mí, o creerlo, lo que pasó, porque yo lo vi. Si ustedes lo hubieran visto, cualquiera de ustedes hubiera dicho, sí se va a morir. Las facies, el color, la situación de cómo estaban manejando los medicamentos, la situación de cómo respiraba, todo sumado, cualquiera diría, no va a salir. Y eso era lo que diario me decían los médicos de guardia: tu familiar ya no va a salir. Y yo decía, bueno, la obligación de ustedes es hacer lo que más puedan para ayudarlo. Y así como a él lo ayuden a los demás pacientes. Porque estaban en su área, ¿no? Nada más sí les pido de favor que cuando pase lo que tenga que pasar, me avisen
para ver yo hablar con los familiares y con la persona que me contactó. Fue difícil porque les digo, solamente que como yo lo vi y se los estoy diciendo, es porque yo lo sentí, yo lo vi. Pero si cualquiera de ustedes lo hubiera visto cómo estaba, sí hubieran dicho, no sale. Al ver el expediente y a ver los estudios, viendo la situación de sus pulmones, porque principalmente el virus les pega en los pulmones. Entonces, viendo la situación, yo decía, es que no va a salir. No va a salir. Y la persona que me contactó a mí me decía, ¿cómo está mi conocido? Y sí le dije, a ella sí le dije, no va a salir. No me digas, no va a salir. Porque yo ya vi la tomografía, ya vi la placa, ya vi la muestra de sangre. Y tiene intubación. Cuando se extubó, tiene puntas de alto flujo. Y le digo, y tú no sabes, pero las puntas de alto flujo se le ponen a un paciente que apenas va a prepararse para intubarse. No se le pone a un paciente que ya se extubó, le vamos a poner las puntas de alto flujo. Es al revés. Cuando vamos a intubar a un paciente, primero le ayudamos a ver si mejora. Le ponemos las puntas de alto flujo y damos oportunidad para ver si el pulmón abre. Aquí fue al revés. Lo extuban y recae. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué le pusieron las puntas? Porque su pulmón no estaba funcionando. Entonces, la situación aquí era así complicada y extraña para mí, porque diario veo ese tipo de pacientes. Hicieron las cosas así al revés porque él las necesitaba, pero todo el mundo hablaba de su muerte, y perdón que lo diga, pero así era. Todo el mundo hablaba de eso. Todo el mundo me decía lo mismo. Ya no hay más que hacer. Unas enfermeras que sí son muy apegadas a la religión me decían, pues ya nada más lo que Dios diga. Y sí, yo aún así le dije a Dios, una que le digo que es evangélica, testigo, a Dios, ¿dónde está tu Dios? A ver, enséñamelo, ¿dónde está? Para decirle por qué se lo va a llevar. No, Javier, mira que está bien, yo te respeto, pero eso no lo digas a los demás pacientes, te están escuchando, ¿no? Entonces, pues son cosas así que yo no me explico, hasta el momento ahorita no me sé explicar, son cosas raras, el por qué, pero ahorita ya con todos ustedes aquí, que para mí es un honor, y que saben de todo esto, pues ahorita sí ya me abrieron los ojos de, ¿qué no estás viendo que es Dios? ¿No? ¿Qué no estás viendo? Siento todas las manos así que ¿qué no ves? Sí, porque créanme que de verdad había un médico que fue director del hospital que me insistía en que escribiera yo un libro, el que le comentaba, porque me han pasado cosas raras en el hospital y se las conté a ustedes y a Abby, y Abby me decía, es que Dios quiere hablar contigo, quiere algo para ti, te habla de muchas formas. Y le digo, pero es que, discúlpame, pero yo no creo en nada, ni en nadie. No, pero vas a ver que sí. No creía. Hasta que cuando me bañaron con agua fría, ahí empecé a creer. Y el sábado que sentí que estaba cerca, porque les dije, oiga, me hicieron favor de invitarme un sábado, y les dije, ahora sí siento que Dios está aquí. Y ahorita siento que está más aquí. Yo creo que está cerquita de mí, a ver si no también me da una. Pero sí es algo extraño para mí entender eso, porque he visto pacientes menos graves que se han ido, he visto pacientes de 10 intubados, 2 llegan a salir y quedan con secuelas. Lo que no tiene el pastor no
no le veo ninguna secuela. Y son secuelas muy visibles. Un paciente que se extuba, obviamente no está respirando y el oxígeno no es el mismo que jalamos ahorita que jalamos con un ventilador. Puede tener las secuelas de pérdida de memoria momentánea, o sea, va a haber cosas que no recuerdan, o va a sentir cansancio, o va a sentir depresión, o va a sentir irritabilidad. Y no la tiene el pastor, porque yo he hablado con él y está lúcido. Entonces no tiene la secuela que se queda visiblemente en los pacientes que han estado intubados. ¿Hay deterioro neurológico? Sí hay. En cualquier paciente intubado, sea o no del COVID, sea o no de neumonía, todo paciente intubado queda con secuelas, así de una intubación prolongada. Él no la tiene. Y vuelvo a preguntarme, ¿quién le ayudó? ¿No? Entonces yo he visto eso que sí, y créanme que les digo, yo desde que me hicieron el favor de regalarme la Biblia, no he tocado uno de medicina, que no me hace falta. Y la Biblia la voy a dejar en mi consultorio y ya buscaré para tener otra en casa, ¿va? Porque sé que teniéndola yo allí voy a creer más y voy a poder ayudar más a la gente. Porque como me dicen el pastor, su familia, que a lo mejor Dios tiene algo previsto para mí, pues que me diga para hacerlo. Porque estoy a gusto, estoy contento, y si Él tiene algo predestinado para mí, pues adelante. Ya en el pasado, Javier, hubo un médico que el Señor usó de manera muy especial, que escribió uno de los evangelios. Lleva el nombre de Lucas. Era médico de ciencia. Sí, lo estoy leyendo. Me pidió el pastor que leyera Lucas. Avi me dio la Biblia, le hizo dedicación y me dijo que leyera Juan. Cosa que yo decía, ¿yo por qué voy a leer? Nunca voy a hacer eso. Terminé de leer Juan. Ya lo terminé. Y ahora tengo la tarea de leer Lucas, que me dijo el pastor, y ahí la llevo. Pero sí, todo el mundo me dice, Dios tiene algo para ti. Y pues que me diga y lo hacemos, ¿va? Con mucho gusto. Yo quisiera decir, desde hace rato que lo escucho, tiene en mi mente unos versículos que el hermano Pedro estuvo cerquita. Y ahora que ya repetió 2 veces que le han dicho, Dios tiene algo para mí, que me lo diga, me confirma entonces delante de mis hermanos. El Salmo 32, versículo 8 dice, el Señor te dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Amén. Gloria a Dios. No seas como el mulo o el caballo que no tiene entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Él se va a encargar de decirle por dónde y cómo, de tal manera que usted solamente descanse y confíe en que Dios le va a decir lo que usted espera saber de él. Muchas gracias. Sí, porque yo no estoy ya cerrado, ya no estoy cerrado. Ya me bañaron, ya tengo todo para ¿Le falta otro baño? seguir. Hasta predicador para eso, Yo sí, es un milagro. Para mí es un milagro.